Mis queridos oyentes, creo que todos ustedes saben lo que es la paciencia. Sin embargo, quiero con esta reflexión contribuir algo para aprender más sobre ella y saber cómo manejarla. La paciencia tiene que ver con el sufrimiento. Y los colombianos han sufrido mucho últimamente. Por eso debamos tener claro cuánta paciencia va a necesitar. Usted necesita la paciencia para cualquier obra que quiera hacer bien. Si por ejemplo quieres construir una casa, hasta que tengas los permisos y hasta que te cumplen los obreros y hasta que el trabajo queda más o menos hecho, vas a necesitar mucha paciencia. También para cualquier obra que sea, hasta que una cosa quede perfecta, uno tiene que esforzarse constantemente y esperar sin desesperar. Cuando estás con afán, quizá porque tienes un negocio muy importante, o alguna entrevista, una cita con la novia, o lo que sea, y llegas a un trancón y te tocó, y dices, preciso hoy, eso solo me faltaba. ¿Por qué a mí? Siempre a mí. Conozco un señor que muchas veces estaba impaciente, ante todo en el tráfico, especialmente en Bogotá. Ah, caray, eso es para desesperarse a veces. Y ese señor cada vez se amargaba más. Esperando, uno ve sus propias limitaciones. Entonces, la paciencia significa llanamente abandonarse en la voluntad de Dios y decir, bendito sea Dios. El enojarte no te lleva a nada. Por eso, no te dejes confundir. El demonio te quiere sacar de las casillas, pero si eres paciente, te vas a volver fuerte. Vas a aprender la sabiduría de Dios mediante la paciencia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos sobre el valor de la paciencia. Recordemos a Job, quien humildemente se sometió a la voluntad de Dios. O pensemos en aquel paralítico en el Evangelio de San Juan, que por 38 años estuvo junto a la piscina de Siloé. Leemos el texto del Evangelio. El ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús le vio acostado y conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser curado? Respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina. Y mientras yo voy, baja otro antes de mí. Díjole Jesús, levántate, toma la camilla y anda. Este hombre, como lo puedes notar en su respuesta, no es un amargado. 38 años duró enfermo, esperando con paciencia. Quizá era un hombre de oración y se entregó a la voluntad de Dios. Uno se puede imaginar qué sentía cuando Jesús lo curaba. Ves que la paciencia es algo muy necesario para la vida, y para ser paciente necesitas una santa resistencia contra el mal. En nuestra vida siempre hay contrariedades inevitables. Y San Agustín nos dice que Dios también del mal quiere producir algo bueno. Con paciencia todo se alcanza, dice un proverbio. Es preciso saber sufrir valientemente y por motivos sobrenaturales, con espíritu de sumisión a la voluntad de Dios. Jesús, siendo inocente, soportó torturas físicas y morales con paciencia infinita. Nosotros cuando sufrimos,
Acostumbramos a quejarnos de los otros o hasta maldecir a la providencia. Al contrario, la paciencia vence el pesimismo. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar adversidades sin alterarse. Equivale al tolerar sin renegar. El término griego significa propiamente quedar debajo, perseverar, soportar. La paciencia es una virtud que nos hace soportar con ecuanimidad de alma y por amor a Dios los sufrimientos físicos o espirituales. A veces entendemos la paciencia en sentido demasiado pasivo, como si hubiera que aguantarlo todo. En verdad, es algo muy necesario en la vida. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Y a los Colosenses escribe: que Dios os conceda mucha fortaleza por el poder de su gloria, para que en todo tengáis paciencia y perseverancia. Paciencia no es un sufrir pasivo, sino un soportar y perseverar activo. Porque hoy día queremos ver la solución de inmediato. Las máquinas trabajan con mayor velocidad. Los medios de transporte y los computadores nos ayudan a ganar tiempo. Queremos ganar tiempo, pero generalmente se requieren muchos días hasta que se abre una flor. Necesitamos paciencia para el desarrollo propio. No podemos cambiar súbitamente. La transformación se produce a ritmo lento y a veces imperceptiblemente. Muchos quieren ver el éxito inmediatamente una vez que han emprendido algo. Quieren controlar los progresos y constatar el resultado desde el principio. A los procesos internos hay que darles tiempo. El crecimiento necesita un proceso, y más el crecimiento espiritual. Todo lo que forma tallo rápidamente se seca rápidamente. Se debe tener paciencia consigo mismo y con una situación que no puede cambiar. Exige más que nada una jovial serenidad. Se necesita paciencia cuando hay una penosa situación que soportar, los conflictos en el matrimonio, los problemas en el trabajo. No siempre se pueden resolver rápidamente. La paciencia no significa adaptarse siempre al conflicto o avenirse a falsos compromisos. En la paciencia late una fuerza para elaborar el cambio y la transformación. La paciencia es una fuerza en potencia máxima. La paciencia no es pasividad, sino vigor, fuerza, autodisciplina, dominio del nervio del alma, como dijo San Basilio. Paciencia no es una tranquilidad absoluta, sino una tranquilidad que por propia fuerza resiste a las olas tempestuosas del tiempo. Esta acción calmante, la paciencia, es una tarea maravillosa, potente y eficaz, parte del sacerdocio de cada persona. La tranquilidad y la paz vienen de la unión con Dios y se dirige contra todo nerviosismo, como falta de autodominio, falta de autocontrol y especialmente contra todo deseo desordenado de gobernar, de dominar y deseo de ser estimado. Se dice: una persona fuerte no es una persona dominante, sino una persona paciente. La paciencia es la disponibilidad de no dejarse aplastar por las dificultades diarias, que es también un fruto de la esperanza cristiana. Y hablando del valor del sufrimiento, San Pablo nos consuela diciendo: tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros.
El madurar espiritual se da por el desprendimiento de los apegos terrenos. Y a través del sufrimiento, el hombre está purificado. La paciencia nos purifica. El paciente sabe unirse a los dolores de Cristo y espera ser coronado junto con Él. La esperanza capacita para ser paciente, porque esperamos que Dios es justo y nos dará la recompensa. Todos sabemos lo que trae la paciencia, y uno muchas veces no es perseverante. ¿Cómo cultivar la paciencia? Eso sí es difícil, porque se nos pide, se nos exige que hagamos mucho, bien y rápido, que rindamos. ¿Qué hacer cuando toca esperar los recursos? También el dolor puede iluminar y conducir a la profundidad, porque el dolor está relacionado con el amor. Dice la Escritura, la caridad es paciente, la caridad es generosa, no es envidiosa, no es ostentosa, no se hincha de orgullo, no se irrita, no guarda rencor. Hay tantos ejemplos como San Francisco de Sales, el llamado santo simpático. Mediante la paciencia consiguió cambiar muchas personas, porque es verdad, con paciencia se consigue todo. Quisiera hacerles 3 sugerencias para ser pacientes. Cuando aparezca una dificultad externa que no me deja realizar lo que yo quiero, primero, ayuda mucho la mortificación, las pequeñas penitencias. Si usted está acostumbrada a darse gusto en todo, tiene que ser toda la comida que usted quiere y como usted quiere, y tiene que ser todo lo mejor y todo a su medida, entonces usted es una persona amargada, una persona enferma, una persona impaciente. Esas personas no hacen sino consentirse a sí mismas. Se dan su gusto en su carro, en su apartamento, en su computador, en su propio cuerpo. Y todo tiene que ser a la medida suya. Las personas que están acostumbradas a consentirse y a complacerse son personas que no van a encontrar la felicidad, porque en esta tierra también hay otras voluntades que no la van a consentir siempre. Por eso, cuando uno se ejercita en las pequeñas penitencias, en no darse gusto en todo, va creciendo, va madurando espiritualmente. Seguramente uno se burlará diciendo, ¡ay, ese padre, qué está pensando de la vida! Pero créame, eso sirve. Otra cosa que nos ayuda es conocer los ejemplos de los hombres grandes. Los más grandes, desde mi punto de vista, son los santos. Pero no solamente los santos. Por ejemplo, si lees la vida de Gandhi, aquel liberador de la India, tú descubrirás como en medio de luchas el hombre iba animando a un pueblo entero. Todo se logra con la paciencia. Y cuando sientas impaciencia frente a alguien, no te limites a decir esta oración que a veces decimos como de mal genio, ¡ay, Dios mío, dame paciencia! Lo decimos a veces más como una exclamación de impaciencia. No ores así, sino intenta orar por la otra persona y lo vas a lograr. No dejemos que la impaciencia nos destruya la esperanza. Y en fin, mediante la paciencia uno aprende a adorar al Creador, porque aprende a reconocer sus propios límites, conoce su condición de criatura, aprende a someterse a la voluntad de Dios. Por eso la paciencia bien practicada te va a transformar en una persona profunda y grata, no en un tipo superficial. Hay personas amargadas porque no aprendieron la paciencia, sino que la perdieron. Pero si cada día te mueres a ti mismo,
a tus propios deseos, la paciencia te transformará y son mucho más simpáticas las personas pacientes. Bueno, queridos amigos, que Dios les bendiga y les conceda paciencia, y que con la paciencia alcancen muchas victorias. Que así sea.